Ahí se está comenzando a grabar. Paré la grabación por lo que se estaban incorporando, después me olvidaba. Bueno, un poco a modo de resumen, cómo está la grabación, para recordarles que hemos venido viendo dignidad humana. Voy a volver hacia atrás, que las condiciones que denotan la existencia de la dignidad humana es justamente, primero, la subsistencia individual del ser humano. El ser humano es un individuo que se distingue de todos los otros individuos de su mismo género o especie, es decir, de la especie humana. Cada uno de nosotros somos total y completamente diferente del otro, incluso hasta desde el punto de vista biológico genético. Segundo, la calidad de persona humana hace referencia a una cualidad que es intrínseca del ser humano, que es la racionalidad. La racionalidad no está presente en otros seres de la creación, si bien pueden tener algún grado de inteligencia. Incluso no pueden llegar, como pasa con el ser humano, a abstraer conceptos. Un mono, por ejemplo, por más inteligente que sea, puede llegar, por ejemplo, a resolver un problema de cómo sacar un objeto de una caja, bueno, un montón de cosas. Sin embargo, no puede abstraer un concepto como sería, por ejemplo, decir qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué es injusto. Esa elaboración conceptual, que es de carácter puramente racional, no es una facultad que tengan otros individuos de la creación que sí tienen un cierto grado de inteligencia para la solución de problemas. Otro de los rasgos esenciales es esto de que cada uno de nosotros es un fin en sí mismo. Esta individualidad o subsistencia individual que tenía el ser humano ahora se traduce justamente esa individualidad en que la persona tiene la posibilidad de determinarse en sus fines para alcanzar su propia plenitud. No es un medio la persona, sino que es un fin en sí mismo. Y para lograr esa característica esencial, el Estado debe estar a su servicio. Es decir, la persona no es un medio para que el Estado satisfaga sus fines, sino a la inversa, el Estado es un medio para que la persona alcance su plenitud viviendo en sociedad. Finalmente, la persona es un sujeto moral, es un sujeto político y jurídico. Esto implica que en realidad es en los órdenes morales, en los órdenes políticos y jurídicos que se fundamenta la existencia de la convivencia humana dentro de una sociedad. Es decir, no podemos concebir la existencia del ser humano sin una sociedad que esté organizada desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista social, desde un punto de vista moral. Estos rasgos característicos no están presentes en otros individuos de los que podríamos llamar vivientes, como son, por ejemplo, los mamíferos. Pueden tener algunas reglas de orden, pero no tienen la estructura ordenada de la sociedad que tiene el ser humano. Bien, siguiendo adelante, las exigencias que se derivan de la dignidad humana, si nosotros partimos de la base de esta subsistencia individual, ¿no es cierto?, del carácter político, social, etcétera, etcétera, que son condiciones esenciales del ser humano, la primera exigencia que se deriva de esa dignidad humana es una igualdad básica y esencial entre hombres y mujeres. O sea, no podemos hablar de una sociedad en la que sean discriminadas las mujeres con un menor reconocimiento de derechos en relación a los hombres, o a la inversa, los hombres que sean discriminados con un menor reconocimiento de derechos en relación a las mujeres. En realidad, por el solo hecho de ser persona humana, todos tenemos
esencialmente una igualdad básica y por ende esa igualdad básica determina el reconocimiento y protección de los derechos con la misma entidad, es decir, con la misma extensión. No vale más el derecho a la vida de un hombre que el derecho a la vida de una mujer, o el derecho a la integridad física de una mujer que el derecho a la integridad física de un hombre, o el derecho a la libertad de una mujer y el derecho a la libertad de un hombre. Todos son esencialmente seres humanos y sus derechos esenciales entonces tienen el mismo rango de relevancia o importancia. Dicho esto, cuando nosotros hablamos de dignidad humana, entonces estamos hablando de un aspecto esencial del ser humano que sería la base fundante de una sociedad justa. O sea, si yo no reconozco idéntica dignidad a todos los seres humanos, y en esto ya con un concepto incluso una expresión más generalizada, no solamente hombres y mujeres, niños, ancianos, enfermos. Si yo no reconozco que esta dignidad debe ser ubicada en un lugar preferente, en un marco o en un punto de superioridad, yo no voy a tener nunca una sociedad justa. Porque la sociedad justa es aquella que justamente reconoce cuáles son las exigencias que se derivan de la dignidad humana. Y esas exigencias que se derivan de la dignidad humana parten de la base justamente del reconocimiento y respeto de todos los derechos de las personas, sean mujeres o sean hombres. No hay en eso ninguna diferencia. ¿Qué es lo que implica entonces intrínsecamente este reconocimiento de la dignidad humana? Bueno, primero, que en el campo, ¿cómo les puedo decir? En el ámbito de los derechos, la dignidad no es negociable, la dignidad de cada persona no es negociable, no es disponible. Cuando nosotros los abogados hablan de disponibilidad, en realidad hace referencia a esto de venderla o de poder comprarla. No es disponible ni tampoco es prescindible. Yo no puedo prescindir ni de mi dignidad como persona, ni de la dignidad de la persona, del carácter de persona humana de otro sujeto. Frente a los intereses de una comunidad o de la comunidad y del Estado, siempre se puede oponer el hecho de que cada ser humano es persona, por lo que todo puede ser resuelto en términos de interés general o de conveniencia política. Si yo reconozco la justicia dentro de una sociedad, dentro de la organización de una sociedad, es evidente que yo debo proteger el interés general y no la conveniencia política en un determinado momento histórico de una sociedad o de un país. Dicho esto, debemos siempre recordar que antes de que existiera el derecho, antes de que existieran las normas que regulan las conductas de las personas, hay un aspecto que ya las personas tienen por el solo hecho de ser personas, y es justamente la dignidad humana. Y en orden a la protección de esa dignidad humana, es el Estado el que la protege. El Estado es una herramienta que crea el hombre
para su protección, para la protección de sus derechos más básicos y esenciales, para el reconocimiento y respeto de su dignidad humana. Bueno, en el caso de los derechos, todos tenemos derechos civiles, qué sé yo, tenemos derechos políticos, etcétera, etcétera. La dignidad exige que especialmente se reconozca en favor de las personas derechos que son fundamentales para la realización de distintas dimensiones de la personalidad humana y deben ser universalmente respetados, protegidos, garantizados y promovidos los derechos, y cuando hablamos de esto estamos hablando de los derechos humanos fundamentales. Entonces, acá viene un tema muy, ¿cómo les puedo decir?, muy vulnerado en todas las sociedades actuales, porque yo por un lado estoy manifestando que se debe reconocer y proteger la dignidad de la persona humana, estoy explicando que la dignidad humana se deriva de la condición humana, de esa individualidad, de esa racionalidad, de esa característica que tenemos todos de vivir dentro de una sociedad, y se deriva como consecuencia de esos rasgos distintivos que tenemos nosotros, este aspecto fundamental de que la dignidad humana nos hace iguales a hombres y mujeres. Y esa igualdad supone, como hemos visto recién en la imagen anterior, que la voy a poner, que tenemos algo intrínsecamente valioso que no puede entrar en el ámbito de lo negociable, lo disponible o lo prescindible. Esa es la dignidad humana. Nuestra condición de seres humanos no puede ser negociada, no se puede prescindir, no está disponible bajo ningún punto de vista a la voluntad del Estado, por ejemplo, a que el Estado decida en qué momento nos protege o en qué momento nos deja de proteger. Derivada de nuestra dignidad humana aparece este rasgo característico de que la dignidad es innegociable y es indisponible. Los derechos que se desprenden de esa dignidad son igualmente negociables e indisponibles. Ahora, ¿por qué digo que es uno de los puntos más opinables? Porque justamente el principal o el primer, el más básico, el más esencial de todos los derechos que tiene el ser humano, y es el que le permite pertenecer a la especie humana, y a partir de ahí tener el reconocimiento y respeto de su dignidad, es la vida. Entonces, yo no puedo hablar del respeto de la dignidad humana si no parto de la base del reconocimiento del derecho a la vida y de la protección que merece la vida humana. Y entonces, esta dignidad humana supone que la protección de la vida, que es la base de la existencia de la persona, es decir, lo más básico y esencial, si la persona no vive, no es persona. Para tener dignidad humana debe tener vida humana, debe existir como ser humano, si no, no tiene el merecimiento o respeto de la protección que le debe el Estado. Una persona muerta no es una persona protegida por el Estado. El problema que tenemos nosotros es que justamente los estados, los países, las legislaciones de diversa manera, con diversos enfoques, con diversos criterios, protegen también de diversa manera los derechos personalísimos de los sujetos de la especie humana, de los seres humanos. No sé, supongamos el caso de la República Argentina, se admite, por ejemplo, la práctica del aborto, a solo requerimiento de la madre gestante. Bueno,
es una facultad, es un derecho, esto entre comillas, pues no puede existir un derecho que esté edificado sobre la base de una injusticia, pero vamos a suponer que lo fuera, es un derecho consagrado por la ley. Ahora, ese derecho consagrado por la ley en realidad está vulnerando cuestiones que son de orden infinitamente superior. Está vulnerando la dignidad de la persona. ¿La dignidad de qué persona? Bueno, la dignidad del gestado, del que está siendo gestado en el seno materno. Y entonces podremos decir, bueno, pero la madre tiene derecho. Sí, está bien, la madre obviamente que tiene derecho a disponer sobre su propio cuerpo, tiene derecho a rechazar un tratamiento médico, tiene derecho, si quiere, a realizarse, no sé, alguna intervención quirúrgica que sea, que le restaure, no sé, la funcionalidad de un órgano, de un miembro, para que pueda caminar bien, cualquier cosa de eso. Lo que no puede hacer una persona con su voluntad es suprimir la vida de otra persona. Es decir, el derecho que tiene la mujer a elegir puede referirse a aspectos relacionados sobre su propio cuerpo, pero nunca puede referirse o involucrar aspectos que representan la integridad o la dignidad humana de otro sujeto, que es el sujeto que está siendo gestado. Entonces, lo primero que debemos tener presente es que el ser humano no puede ser tratado como una cosa o como un objeto. Y cuando se consagra el derecho al aborto, al ser humano se lo está tratando como una cosa, se lo está tratando como un objeto, pero no se le está reconociendo su cualidad de persona y por ende su intrínseca dignidad humana. Bueno, en cuanto a los deberes, es evidente que así como los derechos no pueden vulnerar la dignidad humana, la dignidad exige, la dignidad de las personas exigen que los sujetos en la sociedad se comporten de manera coherente en relación a la trascendencia que tiene la dignidad humana, tanto de respeto a sí mismos como también de respeto al resto de los miembros de la sociedad. No es más persona, en esta situación que yo acabo de comentar recién del aborto, no es más persona el gestado, es más vulnerable. Estamos hablando justamente de la protección que requiere el sujeto en gestación, porque es más débil, pero esa debilidad no significa que sea más persona que el niño, el adolescente, el adulto o el anciano. Quizás el anciano y el gestado requieran más protección y por ende nosotros tenemos una mayor cantidad de deberes de reconocimiento y protección de esas dignidades, de las dignidades de esas personas, pero no significa que son más personas que el resto de los miembros de la sociedad. La dignidad humana esencialmente es idéntica en todos los seres humanos, cualquiera sea la condición que tiene ese ser humano. Bueno, y cuando nosotros hablamos de la dignidad humana como fundamento de la moral, de la política y del derecho, necesariamente debemos reclamar o debemos requerir o debemos exigir que en estos órdenes exista una humanización en el trato de la persona y que justamente les permita esta humanización
poder desarrollar la persona en las distintas facetas de su vida. Bueno, derechos fundamentales. Otra de las cuestiones que se derivan, ¿no es cierto?, de la dignidad humana. Por ejemplo, la dignidad humana sirve justamente para guiar el desarrollo normativo y delimitar el contenido del ejercicio de los derechos. Sirve para establecer qué exigencias pueden formar parte del contenido de un derecho por ser favorables al desarrollo integral de una persona y qué exigencias no pueden serlo porque deshumaniza a la persona, la reduce a la condición de objeto, son contrarios a la dignidad humana. Y para esto voy a poner un ejemplo muy sencillo, que lo van a entender todos muy rápidamente, esto de la protección de los derechos fundamentales y tener a la dignidad humana como referencia. En cualquier situación de investigación médica, llega un momento de la etapa de la investigación en donde yo requiero el ensayo clínico. Es decir, la cuestión puramente teórica, y en realidad me ha servido, hemos venido elaborando el fármaco, hemos venido viendo las situaciones de laboratorio, bla, 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 pero ahora tenemos que pasar a la fase de campo. Tenemos que testearlo en animales, que seguramente ya lo hemos hecho, y ahora tenemos que empezar a hacer el testeo en seres humanos. Entonces, acá vienen profundos dilemas éticos que aparecen cuando se habla de la investigación en seres humanos, como es, por ejemplo, ¿a qué sujeto elijo para investigar? Puedo elegir a una persona que sea muy pobre, que si le pasa algo no va a reclamar una indemnización por daños y perjuicios. En otras situaciones elegiré a mi amigo que padece una enfermedad y que la única posibilidad de algún tipo de cura o alivio de su enfermedad es esta medicina experimental o este tratamiento experimental que está en fase de investigación. Y entonces cuando yo tomo la decisión de a quién voy a tratar o a quién voy a usar como sujeto de investigación, yo puedo tomar la decisión justamente, en algunos casos, vulnerando la dignidad de la persona. Es decir, yo elijo a la persona pobre, a la persona humilde, porque seguramente que los familiares no van a tener recursos para contratar un buen abogado si esa persona se muere en el proceso de investigación. O yo le estoy proveyendo el fármaco experimental a una persona que lo necesita mucho porque es mi amigo, y en realidad son decisiones éticamente reprochables que yo haya elegido el sujeto para la investigación clínica en base a estas motivaciones. Es decir, lo lógico sería, lo prudente sería, es que el sujeto elegido por la investigación sea, por ejemplo, un sujeto que padece la enfermedad, un sujeto que ha sido elegido al azar, no por su condición socioeconómica, o no por la condición de conocimiento que tenga con los investigadores, y entonces de este modo yo voy a tener un conjunto de sujetos con los que estoy haciendo la investigación clínica que han sido más objetivamente elegidos para esta finalidad. Es decir, no los he elegido por motivaciones personales, sino que han sido elegidos al azar dentro de distintas franjas etarias, que es lo que corresponde. Si yo solamente eligiera a la persona porque es pobre, y yo estoy sospechando que de mi investigación se puede producir algún daño, entonces el juicio va a representar menos valor económico si es una persona pobre, porque tengo que pagar menos plata, y hasta sería no solamente ético, sino también sería una cuestión inmoral. Entonces, por eso, los derechos fundamentales, mejor dicho, en la protección de los derechos fundamentales,
la dignidad humana nuevamente sirve como vara o como medida para determinar qué es lo que puedo exigir, hasta dónde puedo exigir, cómo puedo exigir. Les he puesto la investigación en seres humanos. Podríamos hablar, por ejemplo, el trato en la salud que se le debe a un paciente que va a un hospital público o un paciente que va a una clínica privada. No debe por qué existir una diferencia de tratamiento tan dramática que hasta resulte peligrosa para alguno de los pacientes. En este caso, más frecuentemente, como es gratis, el paciente que se atiende en el ámbito de la salud pública. Es decir, no tiene que haber una diferencia, quizás pueda haber alguna diferencia en la forma de los tratamientos, en cuanto a las comodidades que pueda tener el paciente para ser tratado, pero en cuanto a la calidad del servicio de salud, debería ser exactamente igual, porque si no se está vulnerando la dignidad humana del paciente. El paciente pobre tiene menos derecho a la salud o tendría menos derecho a la salud que aquel paciente que tiene recursos económicos suficientes. Bueno, libertad de elección. Cuando nosotros hablamos de dignidad humana, uno de los elementos que podemos decir que son esenciales son justamente la libertad de elección o la libertad moral. La libertad de elección es importante porque a través de ella el ser humano toma decisiones vinculadas con su vida personal. Yo elijo estudiar medicina, yo elijo estudiar abogacía, yo elijo estudiar ingeniería, otros elegirán, qué sé yo, meterse a cura, hacerse aviadores o pilotos de aviación comercial, etcétera, etcétera. Eso hace referencia a la libertad denominada de elección. Cuando hablamos de libertad moral, ya vamos a ver esto de autonomía o autonomía moral, estaríamos en presencia de aquella situación en la cual el ser humano logra el máximo de realización en todas las dimensiones de su ser. Es decir, el ser humano ha alcanzado el resultado de haber elegido bien, en consecuencia, ha optado por una opción que es compatible con todas las dimensiones de su humanidad. Por tanto, la libertad de elección, o sea, ni la libertad de elección ni la libertad moral pueden ser contrarias a la dignidad humana. Ni la libertad de elección ni la libertad moral pueden ser contrarias a la dignidad humana. Y ahora voy a explicar el porqué de este concepto tan raro. Y ya con esto vamos a ir terminando la clase de hoy. Si yo digo, que de hecho es así, que la dignidad humana es justamente ese merecimiento que tienen todos los sujetos de la especie humana, ese derecho al reconocimiento de los aspectos esenciales de su existencia, como es, por ejemplo, la vida humana, básicamente lo que estoy diciendo es la dignidad de toda persona supone como reconocimiento y respeto de derechos que son muy básicos. Es decir, yo no puedo hablar de persona humana sin reconocer que tiene derecho a vivir. Y entonces viene la cuestión.
¿Yo como ser humano puedo elegir? Sí, por supuesto que puedo elegir. Puedo elegir ir al cine, puedo elegir estudiar qué carrera voy a seguir, puedo elegir esto, lo otro, puedo elegir si salgo un fin de semana, si voy a un cumpleaños, si no voy. Cuando yo hablo de la libertad moral o de la autonomía moral, estoy haciendo referencia a aquella situación en la que he alcanzado a través de mi decisión personal, he alcanzado un plano de bienestar, he alcanzado una realización como persona. ¿Podrían la libertad de elección y la libertad moral ser contrarias a la dignidad humana? No, es imposible. Porque la libertad de elección, discúlpenme un segundo, que estoy recibiendo mensajes. Bien, perdón. Decía que la libertad de elección me permite a mí elegir, pero nunca puedo elegir algo que sea contrario a aquellos elementos constitutivos de la dignidad humana. La libertad moral es aquella que, o es aquel estado en el que, después de haber elegido, yo logro la realización de mis dimensiones como ser humano. Nunca pueden ser contrarios a la dignidad humana. Porque si la libertad de elección y la libertad moral son contrarias a la dignidad humana, entonces implica que la persona no tiene derechos mínimos que deben ser reconocidos y protegidos en la sociedad. Y hemos actuado sobre una premisa falsa. Hemos actuado sobre una premisa falsa. Planteado en estos términos, entonces yo debo reconocer que no solamente en la dignidad humana, que es ese merecimiento y respeto que tienen todas las personas de sus derechos más elementales para ser personas, como es por ejemplo el derecho a la vida, no solamente dignidad humana es el reconocimiento y respeto de esos derechos básicos, sino también que están orientados a la libertad moral, a la libertad de elección y a la libertad moral. Nunca pueden ser contrarios a la dignidad humana. Con lo que, cuando los argumentos para desconocer el derecho a la vida de una persona parten de la base de elegir esa dignidad o esa persona o ese sujeto, en realidad se está oponiendo o está siendo contrario a mi derecho de elegir y debe prevalecer mi derecho a elegir, nosotros tenemos un problema muy serio. Quiere decir, o que el sujeto no es digno de ser protegido, o quiere decir que el derecho a elegir no es lo suficientemente relevante para vulnerar el aspecto más esencial que tiene toda dignidad humana, que es el reconocimiento y respeto a la vida humana. Algo está fallando. Y obviamente que lo que falla no es en sí el reconocimiento de que el derecho más básico y esencial de toda persona es la vida humana, sino que lo que falla es que yo categorice ideológicamente, yo tenga la idea de que es tanto o más importante mi derecho a elegir que la vida de otra persona.
Pero eso en realidad, eso no es una realidad. Eso es una idea, eso es una ideología. Esa ideología nunca se puede oponer a las realidades. Yo puedo, porque estoy viendo que la Tierra es plana, yo puedo decir mentira las imágenes que salen en las revistas que el mundo es redondo. No, eso son tonteras. La Tierra es redonda, la Tierra es plana, la Tierra no es redonda. Bueno, es redonda desde mi perspectiva, es plana desde mi perspectiva. Yo la estoy viendo plana. Pero si yo me voy alejando, me voy remontando en las alturas, me voy remontando, veo la curvatura de la Tierra. Y ahí me doy cuenta que aquella perspectiva que yo tenía desde el piso, en el llano, no supone la realidad. Entonces, cuando no se reconocen las realidades, sino en función de las ideologías, se pueden cometer estos errores de hacer prevalecer una libertad de elección sobre la dignidad de una persona natural o sobre la dignidad de una persona natural. La dignidad humana, y ya con esto para ir terminando, no es solamente una cualidad de la persona, la dignidad humana es intrínseca a la persona, nuestra dignidad no es una cualidad, sino que es una característica intrínseca y también es un proyecto de realización humano, que están destinados a respetar, a garantizar, a defender y a promover a la persona y su pleno desarrollo. Es decir, proteger la dignidad humana no significa solamente proteger la dignidad del sujeto que está siendo gestado, es también proteger la dignidad del sujeto que acaba de nacer, al cual yo le debo reconocer el derecho a ser protegido por sus padres, el derecho a ser alimentado, el derecho a que viva dignamente, el derecho a que tenga una educación moderna, es decir, una educación conforme a los tiempos actuales, etcétera, etcétera. Es decir, la dignidad humana no es solamente una cualidad, sino que también la dignidad es una meta que yo debo alcanzar. Cuando yo digo, bueno, pero yo al niño le he protegido la vida, sí, al niño le has protegido la vida, pero se está muriendo de desnutrición, debería pesar 15 kilos y pesa 8 kilos. Está bien, no lo abortaste, pero en realidad no lo estás protegiendo en su desarrollo. Y eso también hace al respeto de la dignidad humana. ¿Qué es lo que implica respetar la dignidad humana? Con esto que hemos estado hablando anteriormente. Primero, lo dijimos inicialmente, reconocimiento recíproco de la igualdad de todos los seres humanos, defensa de la vida, rechazo de la violencia, rechazo a las formas de violencia, es decir, la violencia se utiliza dentro de la sociedad con carácter excepcional, por la fuerza pública y con carácter excepcional. Implica el reconocimiento de la libertad, de la igualdad, de la seguridad y de la solidaridad, la actuación proporcional del poder y del Estado, protección de la conciencia individual, existencia de un espacio público donde se puedan debatir propuestas diferentes y el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales y de los deberes esenciales derivados de la dignidad humana. Es decir, cuando nosotros hablamos de dignidad humana, habíamos comenzado diciendo que es algo característico, intrínseco de la persona, que surge de su propia naturaleza. Después hemos ido reconociendo que la dignidad humana se deriva de la humanidad que tiene la persona y que el Estado no la puede atribuir,
el Estado simplemente la reconoce y la protege. Hemos visto qué exigencias se derivan de esa dignidad humana, porque no es solamente que yo reconozca que somos superiores y que somos mejores, sino que además debo proteger esa superioridad, esa mayor dignidad. Nadie dice que el animal no tenga derecho a vivir. Lo que decimos es que la protección que se le da a la persona humana debe ser esencialmente superior y distinta a la protección que se le da a un animal. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta protección, ya no podemos hacer, y hablamos de seres humanos, ya no podemos hacer una distinción, por ejemplo, entre hombres y mujeres. O no podemos decir, bueno, yo ya he cumplido con mi deber de respeto y reconocimiento de la dignidad humana porque he asegurado que todas las personas tienen el derecho de nacer. Eso en realidad es una etapa inicial de la dignidad humana, que yo a la persona le permita existir. No solamente le debo permitir existir, le debo asegurar que se desarrolle en condiciones que le permitan cumplir su fin. Bueno, y obviamente debo reconocerle y debo proteger todos sus derechos fundamentales. No solo la vida, la integridad física, la honra, la libertad, la intimidad, todo eso también se deriva como consecuencia de la dignidad humana. Bueno, terminamos entonces este tema. Nos veremos, chicos, si Dios quiere, el martes que viene a las 19:30. Chao, profe, nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Adiós, que anden bien. Chao, profe. Adiós.